Entre Nuevas Letras, con Adriana Arenas, Kelly Ayala y Daniela Salazar. Y llegamos a nuestro último capítulo de Entre Nuevas Letras. En nuestra ocasión, continuando con nuestra exploración por el mundo de la poesía joven en el Perú, nos gustaría recorrer temas como el propio mercado del escritor joven, las limitaciones y oportunidades que pueda tener, así como las nuevas formas de poesía que surgen en cada publicación. Para conversar sobre estos temas tenemos como invitado a Roberto Valdivia, poeta y una de las principales caras de la revista Sub 25. Roberto publicó el poemario MP3 muy joven en el 2014 y en los últimos años se ha dedicado a experimentar con la poesía y sus formatos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Estoy bien, nada, muchas gracias por la invitación y de hecho estoy contento de, bueno, de estar aquí hablando de algo que me interesa y me gusta tanto, como es la poesía y bueno, la poesía peruana también en específico. Bueno, agradecemos también mucho que nos des tu tiempo y primero queríamos preguntar sobre el mercado editorial, ¿no? Sabemos que bajo el sello de Sub 25 se han publicado libros como Norcorea, Feedback o incluso MP3, así que queríamos saber desde el punto editorial mismo, ¿es un mercado rentable? Oh, definitivamente no es rentable en el sentido de que uno pudiera tener con, por ejemplo, vender una marca de lapiceros o de repente tener un pequeño negocio o tener una página de Instagram que venda, no sé, Funkos importados, ¿no? En ese sentido no es ni remotamente comparable a tener una rentabilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es una mezcla de factores, ¿no? Es decir, por un lado no me gusta o o sea, recordando esa época en la cual So 25 fue una editorial que habrá sido alrededor de un año, fue una época bastante fastidiosa en muchos sentidos, ¿no? Es decir, empezar a trabajar en algo que te gusta, al menos para mí, o en lo que más me gusta, es frustrante, porque creo que una de las cosas más interesantes de la poesía es que, bueno, al menos yo me siento libre, siento que no estoy trabajando, siento que no estoy haciendo algo para tener una rentabilidad o ganar dinero, sino simplemente estoy haciendo algo porque creo que esto es importante, ¿no? Claro, y siguiendo esa idea, hemos visto ya últimamente más como una esperanza de abrir los derechos de autor a distintos públicos. Entonces, ¿qué opinas sobre eso también, no? Porque a veces se busca accesibilizar más lo que es el conocimiento, la cultura, y tal vez los poetas o el escritor no consiga ingresos, pero por lo que nos cuentas, al parecer, en general no son muchos, ¿no? Ah, claro, sí, es decir, bueno, al menos en esta época de Internet, el hecho de que un autor o un poeta, digamos como yo, ¿no? Que ha publicado siempre en editoriales pequeñas, independientes o autopublicándose, es como una especie de, es como muy insensato enclaustrarte más, ¿no? Digamos, yo no tengo, por ejemplo, el poder de ir a una transnacional y que una transnacional comercie mi libro fuera de Perú, pero existen estos circuitos alternativos que en este momento yo diría que son, no son solo peruanos, sino son latinoamericanos, donde pues se mueve poesía, se lee poesía, ¿no? Y entonces es como que por una cuestión de sensatez simplemente creo que un autor debería dejar fluir su obra, ¿no? No conozco, creo que a prácticamente nadie que haya podido, digamos, recuperar la inversión de un libro publicado, así haya vendido una buena cantidad de libros. Y es como que lo más inteligente sería, pues, simplemente decir, bueno, voy a publicar esto, pero al mismo tiempo voy a mandar esto a internet, voy a compartirlo, voy a dejar que se esparza, porque al final, pues, no es dinero lo que estoy queriendo al hacer este proyecto. Claro, sí, también había leído incluso personas que se dedican a, por ejemplo, lo que es el audiovisual, y decía, me sentiría bastante realizado si hago una película y la encuentro pirateada, ¿no? Porque eso también significa que el público tiene ganas de leer lo que haces. Bueno, en el caso de la poesía, ¿no? Claro, sí. Últimamente hay bastantes polémicas al respecto de eso, especialmente con un sitio mexicano llamado La Pirateca, que fue como que el centro de muchas polémicas. Siempre lo quieren cerrar. Ellos, bueno, lo que hacen es escanear libros por montones, no solo poesía, sino también ensayos. Pero ahí creo que es un asunto del capitalismo golpeando o, digamos, amasando una tecnología, o más que amasando, digamos,
haciéndola mucho más pequeña de lo que es, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual no compartimos ahora mismo todos los conocimientos de la humanidad en Internet gratis de una manera instantánea? Es simplemente, pues, rédito económico, ¿no? Ya hubo un dilema inclusive con las patentes de la vacuna el año pasado, ha tenido que entrar Biden para como que aclarar ese asunto, ¿no? Donde, digamos, estamos en una emergencia, entonces no tiene sentido de que las patentes sean como que solo de Estados Unidos, ¿no? Sino plum, se liberan. Entonces es como que ahí hay como una especie de maniatamiento de una tecnología, digamos, Internet, por la lógica de lo que es el neoliberalismo, que es, bueno, obtener réditos monetarios de lo que sea, ¿no? Inclusive de repente de un hobby, como puede significar escribir o publicar un libro, ¿no? Claro, totalmente. En verdad, el Internet como que cambia bastante el panorama en general de la publicación, ¿no? Entonces también queríamos saber las nuevas formas que está adaptando la poesía, por así decirlo. Por ejemplo, siguiendo la línea de las últimas publicaciones de Sub 25, encontramos sobre hiperpoesía, bots poéticos, y queremos saber un poco más sobre eso también, porque ¿dirías que se puede hablar de una especie de evolución en cuanto a la forma de la poesía en sí misma? Bueno, yo creo que la poesía ahora mismo, la poesía peruana especialmente, está pasando con un momento de conservadurismo bastante grande. Es decir, al menos aquí en el Perú hay comunidades muy cerradas, con definiciones muy estrechas de lo que es la poesía. Los medios digitales durante los últimos años, a pesar de, bueno, ser nuevos medios, nuevas formas de leer y producir, los talleres de poesía por lo general se pasan de largo estas nuevas formas de leer o de administrar textos. En el específico de lo que es la poesía electrónica, es una cosa curiosa porque el Perú ha tenido antecedentes de lo que es poesía combinatoria, poesía algorítmica desde los años 70, o poesía conceptual, poesía sonora con autores muy importantes como Eyelson, como Enrique Verástegui o Juan Ramírez Ruiz. Pero a pesar de eso, hay como una especie de postergación en pensar en nuevas formas de hacer poesía, es decir, pensar en cuestionar radicalmente lo que entendemos por poesía, ¿no? Que por ahora está siendo poesía escrita, poesía que pertenece a un autor, poesía que, bueno, sí, pues, al pertenecer a un autor es propiedad de ese autor, entre muchas otras cosas, ¿no? A mí lo que me llama la atención y me interesa de estas escrituras electrónicas es que cuestionan la propiedad privada, que la propiedad privada en la literatura, que es pues la idea del autor, del genio romántico que posee sus escritos y que en base a cierta inspiración única y original crea sus textos, ¿no? Entonces, estos tipos de escrituras como los bots de Twitter que publican poesía o escrituras combinatorias o hipervinculares, lo que hacen es desaparecer la idea del autor, ya que el lector tiene que navegar y tomar un rol activo en la estructura de estas escrituras, que de hecho cambia de acuerdo al momento en que el lector, por ejemplo, decida entrar a un blog de Twitter, decida cambiar o retuitear una palabra o elija un camino a través de hipervínculos en un poema hipervincular. Cuando se habla de poesía, se asume que esta llegada de tecnologías o temáticas van a degenerar, pervertir la poesía, porque ahora mismo hay comunidades grandes, no hegemónicas de repente, pero sí numerosas, de personas que toman a la poesía como una especie de cápsula atemporal donde se va a hablar sobre las bellas virtudes. Eso es, pues, en muchos sentidos como que llamativo y un razonamiento muy chato sobre lo que es la poesía, ¿no? Es decir, eh, es normal que al aparecer nuevos medios donde exista textualidad, esta textualidad en algún momento se pueda usar para la poesía, pero lo que creo es que están usando estos medios que pueden ser visuales, pueden ser digitales, para armar textualidad. Y claro, la poesía es un arte textual. Claro, esa textualidad también se puede representar sonoramente o visualmente, pero su centralidad es textual. Entonces no hay nada que perder. O sea, ese esencialismo
de pensar que la poesía o la literatura se pervierte es, como ya lo había dicho, un síntoma de un fuerte conservadurismo que tenemos en el medio peruano y que es lamentablemente muy peligroso. Bueno, la poesía no creo que sea peligroso, pero sus representaciones en otros lugares como la política son muy peligrosos porque somos un país de instituciones muy precarias y la aparición de estos conservadurismos no es para nada saludable. Claro, eso de hecho puede verse de alguna manera en la encuesta que te comentábamos hace un rato, cuando vimos, es una encuesta de 56 personas y una de las preguntas es, ¿quién es tu poeta favorito peruano? Y la gran mayoría mencionaba a poetas como César Vallejo, Blanca Varela, los dos grandes votados, digamos. Vemos que de alguna manera siguen eligiendo, y esta encuesta fue bastante dirigida a personas jóvenes, entonces vemos cómo siguen eligiendo, o tal vez solo conociendo, los poetas que te enseñan, digamos, en la escuela, ¿no? Del orden hegemónico o que son estudiados de manera clásica, casi. Entonces, ¿cómo tú aprecias esto con el mercado que tienes? Porque si los jóvenes mismos son los que no, de alguna manera, siguen consumiendo a los autores clásicos y no están tan interesados, se podría decir, en conocer en su mayoría autores nuevos o que presentan nuevas formas, ¿cómo ves el acercamiento de ustedes, los poetas jóvenes, digamos, contemporáneos, con este público? Bueno, ahí hay un asunto, porque si bien ahora se vende menos poesía, que lo que significa es se vende menos libros de poesía, se venden menos libros impresos de poesía, no creo que se lea cuantitativamente menos poesía que en otros momentos de la tradición peruana. De hecho, yo creo que a estas alturas un poeta en Instagram debe tener tantos o más lectores que en su momento lo habrá tenido Blanca Varela o Antonio Cisneros, pero eso no significa en absoluto, o esa cantidad no significa en absoluto que sea de la misma calidad o siquiera que tenga el mismo peso político, digamos, en la discusión pública, ¿no? Es decir, durante los años 60, un poeta como Antonio Cisneros o como Jorge Pimentel en los 70 tenían un papel público relevante. Es decir, ahora lo que pasa es que no hay digamos, no hay medios para rentabilizar esas lecturas. Yo creo que los jóvenes peruanos sí leen poesía y sí leen poesía joven. De repente no es tanta diversificación como lo pueden haber tenido como la pueden tener los poetas mexicanos o algo por el estilo, pero pero yo no diría que es eso, o sea, yo diría que lo complicado es obviamente vender libros. Y tal vez ese es el asunto, ¿no? Porque preguntar cuál es tu poeta favorito, de repente yo también diría un nombre de hace más de 70 años, pero es porque solamente se piensa en el primer puesto, ¿no? Es como que muy difícil que alguien cercano a nosotros sea nuestro poeta favorito, porque pues es como que hay una enorme tradición peruana de hace 100 años, ¿no? O sea, por ejemplo, mi poeta favorito puede ser Carlos Oquendo de Amat y es un poeta de hace 100 años, lo cual no significa que lea cosas, que solamente lea cosas de hace 100 años. Claro, eso es muy, muy cierto. De hecho, nos has ampliado muchas perspectivas y ahora quisiéramos saber si podemos pasar a la lectura del poema del que has escogido, tal vez para cerrar este episodio. Sí, claro, a ver, voy a leer. Ok, este es un poema de hace un año, bueno, era de un proyecto que no lo he publicado, pero ahí va. Nada de lo que oigo tiene una constitución suficiente para sobrevivir el siguiente asteroide. Imagine evaporarnos sobre una valla de flores sin la seguridad de que hayan flores, o amor, u odio, o especias sobre la sopa. Entonces nada de lo que escribo tiene, por derecho, la constitución o el cuerpo para sobrevivir un colapso como el de esos francotiradores. Estrellas que implosionaron de repente y dispararon sin ojos al vacío del espacio, sin contar que el espacio es también planetas, costumbres, rayos, nosotros.
Entonces todo está perdonado y nunca volvamos a dormir y seamos nerviosos y olvidemos los países y los poemas y los árboles y las telarañas y el peso de las botas sobre los cuerpos. Pero claro, ¿cómo olvidar el peso de las botas sobre los cuerpos sin destinarnos a la ruina y acelerar la evaporación de nuestros cuerpos al borde de la entropía? El último astronauta rogaría por un solo planeta de más por el cual perder unas monedas y oír las mismas historias estúpidas de poder y riqueza. Nada está perdonado, nada de lo que digas sobrevivirá el siguiente impacto, pero mira cómo crecen las flores, mira cómo llueven de repente en las manos incontrolables deseos de belleza. Bueno, muchas gracias, en verdad, Roberto, por confiarnos este poema que todavía no ha sido publicado. Esperamos verlo pronto en cualquier proyecto, de acuerdo a los formatos que desees adoptar. Y de nuevo, una vez más, agradecerte por tu tiempo y por darnos una nueva perspectiva, como dice Daniela, con respecto a la poesía joven en el Perú. Muchas gracias.